Vamos con este ciclo, líderes del siglo XX. La verdad es que son personajes, todos de ellos muy interesantes y feliz de poder tratar a Winston Churchill. La magnífica revista Life, yo no sé si, yo creo que ustedes sí se acuerdan, ¿ah? Una magnífica revista que también salió en español con fotografías extraordinarias, precisamente mencionó a Winston Churchill como y eligió a Winston Churchill como personaje del siglo. Y la verdad es que es muy interesante esta vida de Winston Churchill, particularmente porque es un hombre que se ve enfrentado a desafíos tremendos y por otro lado ve también el declinar del imperio británico. En otras palabras, le corresponde a él asumir el liderazgo del imperio británico en momentos particularmente complejos, como son los del siglo XX, un horror en la historia. Yo siempre digo, el siglo XX probablemente ha sido el siglo más horroroso de la historia. ¿Mm? Dos guerras mundiales con millones y millones de muertos, campos de concentración, bombas atómicas, ni el siglo XII, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto, ni el XVII llegaron a ese nivel de autodestrucción. Y es bien curioso porque la gente piensa que la historia es progresiva, ¿ah? Que va escalando y mejorando, que siempre el mañana es mejor que el ayer. No siempre es así. Hay veces que la historia tiene detenciones y hay incluso también deterioros, es decir, retrocesos también en la historia. Y en cierta medida, no en el ámbito tecnológico, sin duda, pero sí probablemente en el ámbito cultural o espiritual, el siglo XX es un siglo particularmente estremecedor. Y este es un gran personaje de ese siglo. Eh, este mapa es un mapa que nos muestra el imperio británico alrededor de 10 años después del nacimiento de Winston Churchill. Estamos aquí en 1886. Churchill nace en 1874. Y nos damos cuenta también de la época en que nace Churchill. Es la época del imperialismo. Siempre hubo imperialismos, pero probablemente entre 1870 y la Gran Guerra, es decir, el inicio de la Primera Guerra Mundial, el imperialismo se pone de moda. Chamberlain decía precisamente de que es la hora de los imperios. Y en esa carrera imperial, Inglaterra la verdad es que llevaba media carrera corrida. Había partido antes y en cierta medida a partir del siglo XVI comienza a surgir el imperio británico, el declinar del imperio español y yo diría, enfrentamiento permanente también con Francia, implican que en el siglo XIX Inglaterra se configure no solo a través de la revolución industrial como el país probablemente económicamente más poderoso, sino también territorialmente como una nación particularmente expansiva. Y este mapa lo muestra. Fíjense que aquí esta señorita está sentada sobre el mundo. Y es Inglaterra la que está sentada sobre el mundo, tiene un escudo precisamente de Inglaterra. Tiene un tricornio que supone precisamente eh, el dominio del mar, Poseidón, el dios de los mares. Y es porque Inglaterra, yo diría que consolida precisamente ese dominio a través del dominio de los mares, a través de una flota mercante que cruza los 5 océanos y también una flota de guerra que protege, por así decirlo, esa misma flota mercante. El mapa nos muestra aborígenes de distintos continentes que prácticamente están abanicando a esta señora Inglaterra. ¿Ah? Los soldados británicos de casaca roja se muestran soberbios frente a los aborígenes que llevan precisamente sus ropas, sus utensilios. Animales exóticos rodean también
este mapa y en donde vemos que prácticamente Inglaterra está presente en los 5 continentes. Es una nación isleña que tiene como primera colonia Irlanda y que precisamente a Churchill le va a corresponder en cierta medida también esa independencia de Irlanda, pero la primera colonia fue Irlanda y fue dominada por Inglaterra durante mucho tiempo y posteriormente se expande a través del mar, colonias en Norteamérica que pierde a fines del siglo XVIII, luego también en el Caribe, en África, Sudáfrica, Australia, que se convierte en un recinto penal del Imperio Británico, y la India, probablemente el más emblemático de las colonias británicas. Esta es la Inglaterra que de alguna manera ve al nacer Winston Churchill, que no es cualquiera. Winston Churchill desciende del duque de Marlborough y precisamente uno de sus libros es una biografía, una estupenda biografía sobre el primer duque de Marlborough que obtiene precisamente ese ducado durante la guerra de sucesión en España entre los Austria y los Borbones. Este duque de Marlborough y el ducado de Marlborough va a construir no ese duque, pero sí sus descendientes, van a construir esta casita que es el Palacio de Blenheim. Y palacio, saben que no hay otra construcción que no sea de la Casa Real o de la iglesia que tenga ese título de palacio, salvo el Palacio de Blenheim. En esta casa nace Winston Churchill. Y yo diría que ayuda a comprender también su temperamento, la seguridad en sí mismo. No es una persona que tenga que preocuparse por llegar a fin de mes, si bien va a tener penurias económicas durante también parte de su vida, porque vamos a ver su madre se lleva buena parte de esta herencia. Winston nace en 1874, como digo, en Blenheim Palace, es nieto del 7º duque de Marlborough. Su padre, Randolph Churchill, va a ser ministro, pero precisamente es segundón de la familia y por lo tanto él no es duque de Marlborough y por lo tanto Winston tampoco. Su tío sí lo era y luego también su primo. Es hijo de Randolph Churchill y ministro, vamos a ver, y de Jenny Jerome. Jenny Jerome es una norteamericana, hija de un acaudalado norteamericano que lleva una vida bastante disipada y su mujer decide trasladarse a París. Estamos en la segunda mitad del siglo XIX y París es una fiesta. Buena parte de la aristocracia mundial aspira a convivir en París y se va con sus 3 hijas a París, en donde precisamente Jenny conoce a Randolph Churchill y se convierte, yo diría, en una especie de socialité de la sociedad británica. Es una mujer con gran fortuna personal. Su padre, especulador en la bolsa, había sido uno de los millonarios precisamente de fines del siglo XIX. Es relativamente común que hijos precisamente de familias millonarias norteamericanas busquen enlaces con nobles europeos necesitados probablemente de dólares en el tránsito del siglo XIX al siglo XX. La infancia y la personalidad de Churchill está marcada también por este origen aristocrático. En una sociedad aristocrática como es la sociedad británica, en donde yo diría que hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial la aristocracia británica tenía una relevancia destacada en la sociedad británica.
Los ingleses no habían tenido Revolución Francesa, habían tenido la Revolución Gloriosa un siglo antes de la Revolución Francesa, y eso les permitió una estabilidad política notable a través de un sistema monárquico parlamentario, en donde es la nobleza la que controla el parlamento y el rey reina, pero no gobierna. Quien gobierna es precisamente quien tiene la mayoría en el parlamento. El sistema, yo diría, marcado por dos sectores, el sector, podríamos decir, Tory y el sector Whig, unos algo más conservadores, otros algo más liberales. Pero en general, como buenos ingleses, los conservadores son conservadores moderados y los liberales son liberales moderados. No revolucionan, evolucionan y con un sentido de la tradición realmente notable. Eso hace que también la aristocracia inglesa durante el siglo XVIII y buena parte del siglo XIX sea una aristocracia muy vinculada con labores de gobierno y por lo tanto algo menos frívola que la nobleza francesa que provoca, por así decirlo, la Revolución Francesa. En ese ambiente, podríamos decir, aristocrático, es donde nace Winston Churchill, su padre dedicado fundamentalmente a la política, su madre, la verdad es que también con fama de una mujer con, a ver, digámoslo de una manera jovial, al parecer bastante livianita de cascos. Eh, y lo digo porque Jenny Jerome va a ser reconocida casi como amante del rey Eduardo VII y va a tener también varios amantes luego de la muerte de su marido, de Randolph Churchill. Se casa en dos oportunidades más con hombres bastante más jóvenes que ella, 20 años más jóvenes las dos últimas veces. Por lo tanto, es una mujer de vida y de salón. ¿Ah? Y que también, yo diría, marca ese talante que se refleja en la fotografía. Ah, fíjense este niño de cuántos años y fíjense la pose que tiene como diciendo aquí estoy yo, ¿qué les pasa? ¿Ah? Yo soy Winston Churchill y por lo tanto no vengo aquí a dar la hora. Y esa actitud lo va a convertir en un niño al parecer bastante complejo, donde sus profesores, la verdad es que los tenía hasta aquí, porque los contradecía constantemente de manera también bastante poco, poco prudente. De ahí que cuando entra al internado, uno de sus profesores escribe posteriormente, no era un muchacho fácil de manejar. Cierto que su inteligencia era brillante, pero solo estudiaba cuando quería y con los profesores que merecían su aprobación. Es decir, un niño problema que tampoco destacó tanto, pero con una tremendísima personalidad y con una fuerte también seguridad en sí mismo. Este joven finalmente no demasiado entusiasmado con los estudios, sí ávido lector y con gran, vamos a ver, oratoria y también con una tremenda capacidad, vamos a ver, para escribir. Churchill es premio Nobel de literatura y luego vamos a ver por qué. Fracasa 2 veces consecutivas en los exámenes de ingreso a la Academia Militar de Sandhurst y eso sin duda le afecta, pero por otro lado también gatilla su propia personalidad, perseverante, no es buen perdedor y por lo tanto insiste con cierta tosudez, pero también con cierta genialidad y con cierta brillantez. Finalmente ingresa a la Academia Militar que prepara a oficiales precisamente para el ejército británico, del Imperio Británico, y en este caso comienza a destacar, yo diría que también
comienza esta academia a ciertamente amansar un poco su temperamento particularmente soberbio y comienza por lo tanto a tener que obedecer. Evidentemente la disciplina en una academia militar es una característica decisiva y fundamental. Eh, una vez que entra a esta institución, se opera entonces en él un cambio radical. Su espíritu, por así decirlo, indomable, no lo pierde, libre, pero la costumbre de disentir con capricho hacia sus profesores comienza de alguna manera a ser controlada por la disciplina de la academia. Trabaja con empeño, va a ser aplicado, serio y pronto destaca ya como uno de los mejores alumnos de la Academia de Sandhurst. Churchill, como joven, yo diría, lleva también una vida muy propia de la juventud. Luego de terminar la academia militar, comienza a viajar, muy propio de los jóvenes, en este caso no al sudeste asiático, sino a lugares parecidos. Va a ir a África, va a ir a Cuba, va a ir también a la India. Y en esos lugares pasa a ser una especie de corresponsal de guerra, en donde comienza también a demostrar sus habilidades en las letras. Es un hombre abiertamente culto, con tremenda percepción también de los sucesos, con ánimo aventurero y en 1895 va a estar en la guerra de Cuba, en los inicios de la guerra de Cuba. Recuerden de que Cuba es de las últimas colonias españolas que se independiza. Buena parte de las colonias españolas de América logran su independencia en las primeras décadas del siglo XIX. Sin embargo, Cuba y Puerto Rico, lo mismo que Filipinas, van a encontrar su independencia a fines del siglo XIX, hacia 1898. De ahí que surja la generación del 98 en España, que les duele esa España que ha perdido ya sus últimas colonias en América. Allí se encuentra también con soldados norteamericanos, y entre otros con Teodoro Roosevelt, que logra destacar en acciones militares, como el asalto a la colina de San Juan en la guerra precisamente de Cuba con España, y en donde intervienen también los Estados Unidos, no para favorecer a Cuba, sino también para favorecer su imperialismo sobre el Caribe. Cuba se va a convertir en el casino y en el prostíbulo de los Estados Unidos hasta la Revolución Cubana, donde probablemente el remedio fue peor que la enfermedad. Por lo tanto, se entrevé con estos episodios, yo diría, con cierto romanticismo, pero por otro lado con cierto riesgo. Son situaciones límites, siempre las de guerra, y corresponsal de guerra quiere decir de que está donde las papas queman. Combate también en la India y en la guerra también anglo-sudanesa, en donde finalmente Inglaterra, en esa posición también todavía colonial, mantiene frente a una rebelión sudanesa una especie, no de protectorado, una especie de condominio finalmente entre Sudán, que pasa a estar dominado por Egipto y al mismo tiempo por Inglaterra, hasta bien entrado, es decir, hasta el comienzo del siglo XX. En 1898 vuelve a Inglaterra y del periodismo inicia precisamente lanza sus dardos a la política. Dentro del Partido Conservador se presenta a una circunscripción
y curiosamente en la primera elección Winston Churchill fracasa. Y de nuevo se prueba, yo diría, su carácter, su temperamento de insistencia, de perseverancia, que no le gusta perder, que no le gusta la derrota, y vamos a ver que luego se va a convertir probablemente en la figura política más destacada de Inglaterra y me atrevería a decir probablemente también de Occidente en el siglo XX por la trayectoria política que lleva y la cantidad de cargos que va a ocupar durante su vida. Pierde esa elección y vuelve, por lo tanto, a su vida más bien juvenil, aventurera, de viajes, también de escribir, en este caso, buena parte de sus columnas y posteriormente una especie de diarios de viajes respecto a su presencia y testimonio en esos conflictos. Viaja a Sudáfrica y también se ve involucrado en la guerra de los Boers. Ustedes saben, Sudáfrica era colonia holandesa. Sin embargo, a fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, Inglaterra descubre diamantes en Sudáfrica y se lanza a Sudáfrica. Y para ello tiene que controlar precisamente a los colonos holandeses, a los Boers. Y la guerra es una guerra típicamente, yo diría, de esta marea imperialista de 1870 a 1920, en donde sencillamente Inglaterra busca controlar militarmente el cono sur o el cuerno, mejor dicho, más bien de África. Allí Churchill va a sufrir un episodio que también lo catapulta y le otorga tremenda popularidad. Cuando viajaba en Sudáfrica para trasladarse de un lugar a otro en un tren, el tren es abordado por tropas precisamente de los Boers y es descarrilado y pasa a ser prisionero. Y luego de unas semanas y de unos meses en Pretoria, encarcelado, logra escapar. Y el escape supone recorrer prácticamente 400 kilómetros, fugado y llegando finalmente a Durban. Una verdadera aventura que él mismo posteriormente cuenta y da a conocer, y la prensa en general recoge su aventura, lo cual genera también un cierto reconocimiento y popularidad en su nombre, ya del todo conocido, teniendo en cuenta de que su padre era ministro. En 1900 va a insistir en una elección y finalmente por la circunscripción de Oldham obtiene precisamente el escaño a la Cámara de los Comunes. Esto supone el programa, yo diría, el sistema político británico supone un parlamentario por cada circunscripción y por lo tanto el que gana se lleva él todos los votos en el sentido de que es el único representante. En este caso tenemos a Churchill entrando al Parlamento británico con 26 años y salvo un periodo escaso en el cual dio un paso al costado, la verdad es que la carrera parlamentaria de Churchill es verdaderamente impresionante. Churchill va a ser miembro del Parlamento durante casi 50 años con cierta interrupción y sirvió a Inglaterra desde, por lo tanto, aquí todavía es reina Victoria, que desde 1836 había asumido, generando un reinado que coloca a Inglaterra como emblema del imperialismo. Llega a ser también emperatriz de la India
y le da incluso con su nombre apodo, adjetivo a toda la época, la edad victoriana. Churchill va a servir con Victoria, con su hijo Eduardo VII, ya dijimos, amante de su madre. Luego con Jorge V, luego con Eduardo VIII, que abdica para casarse con Wallis Simpson. Luego con Jorge VI, el padre de Isabel II. Si vieron la película El discurso del rey, el protagonista es precisamente Jorge VI. Y finalmente con Isabel II. Como ven, atraviesa prácticamente un siglo o medio siglo de la historia de Inglaterra. Destaca rápidamente como orador, pero al mismo tiempo como un político, yo diría más bien libre. Están los conservadores, pero no tiene ningún escrúpulo tampoco en disentir de los conservadores cuando le parece. En otras palabras, es un político que se manda a sí mismo, que se deja llevar por sus propias intuiciones, muy seguro también de sí mismo, y eso va a hacer que su carrera derive en ocasiones del conservantismo al liberalismo y posteriormente del liberalismo también al conservantismo. Los liberales son los antecesores, por así decirlo, de los actuales laboristas que ya van a estar presentes al final de la vida parlamentaria de Winston Churchill. Destaca como un orador agudo, con una palabra, yo diría, fácil y que con gran sentido del humor, pero con una ironía también que en ocasiones duele y hiere a sus adversarios. No tiene ningún escrúpulo en soltar lo que se le viene a la cabeza. Independiente, como digo, frente a disciplinas partidarias. En 1904 se pasa a los liberales por política en las colonias. Si bien Churchill va a ser un gran defensor del imperio británico, por otro lado es bastante apaciguador en los modos de relación con las colonias. Entonces no nos equivoquemos, no es que él haya sido partidario de la descolonización, nunca lo fue. Siempre fue partidario de ese imperio británico en el cual él nació. Sin embargo, en las políticas particulares, concretas, hacia las colonias, más bien va a ser liberal, buscando un mejor trato del Reino Unido con sus colonias en los distintos continentes. Y eso lo separa un poco de los conservadores, también en diferencias de asuntos económicos. Churchill va a ser un partidario del liberalismo económico y del libre comercio, cuando todavía habían sectores proteccionistas también dentro de los conservadores. Y por lo tanto va a tener ahí también algunas diferencias. Por otro lado, él se da cuenta de que hay algunos conservadores que ya lo tienen entre ceja y ceja y por lo tanto que están de alguna manera impidiendo su ascenso político por intereses personales de cada uno. Los políticos tienen que ser ambiciosos para conseguir sus objetivos y ahí van a haber también rivalidades personales, así como va a tener adherentes apasionados, va a tener también contrincantes particularmente vehementes. Otro asunto que lo separa de los liberales, de los conservadores para unirse a los liberales, es que los conservadores deciden utilizar el presupuesto militar particularmente hacia el ejército, descuidando la marina y la flota británica. Y en cambio Churchill va a colocar el énfasis en colocar buena parte del presupuesto militar en la flota
británica, que es la característica, por otro lado, de la política exterior y británica. A fines del siglo XIX y hasta la paz armada, podemos decir de que Inglaterra va a vivir el espléndido aislamiento. En otras palabras, tiene su propio imperio y puede desentenderse de los asuntos del continente, que los británicos miran, algunos de ellos un poquito por sobre el hombro, el continente, como si fuera una especie de segunda categoría. El británico en el siglo XIX se siente parte del imperio británico y por lo tanto tiene su propio imperio y no requiere de los asuntos continentales. Esa política del espléndido aislamiento se rompe, yo diría, cuando asume Guillermo II en Alemania, tras la muerte de Guillermo I y tras la muerte, después de 3 meses de reinado, de Federico III, y asume como Kaiser en Alemania. Guillermo II es nieto de Guillermo I y es nieto de la reina Victoria. Sin embargo, él genera una política de competencia armamentística que vamos a ver posteriormente la responde también Churchill en un cargo destacadísimo previo a la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra es verdaderamente una carnicería y hay que decir de que Inglaterra prácticamente hasta el último año de la guerra no requirió reclutar ni hacer solicitudes de reclutamiento forzado. En otras palabras, el ejército británico durante los 3 primeros años de la guerra se va a mantener con voluntarios, lo que demuestra el tremendo patriotismo también y el sentimiento que generó inicialmente la Gran Guerra. La Gran Guerra va a suponer de que buena parte de Europa la reciba con aplausos, con vítores, que les lancen flores precisamente a los jóvenes que se marchan a la guerra pensando en que en 3 meses estarán de vuelta para Navidad en sus casas y se ven finalmente traumados en una guerra de no 3 meses, sino 3 o 4 años, y en donde las trincheras generaron una tremenda mortalidad y una guerra espantosa de millones y millones de muertos. Fíjense que la guerra anterior, en el siglo XIX, con más muertos, se calcula que es la guerra de secesión de los Estados Unidos, la guerra civil de los Estados Unidos, entre 1861 y 1865. Se calculan 600.000 muertos. Las guerras mundiales y los muertos en las 2 guerras mundiales se cuentan por decenas de millones de muertos. Por eso hablamos de carnicería. Nuevos armamentos también supusieron esa tremenda mortalidad y esa tremenda... Los que vuelven no son los mismos que marcharon precisamente orgullosos de sus uniformes, sino que vuelven precisamente traumados por el horror de convivir con la muerte en esas trincheras. En 1911, 3 años antes de estallar la conflagración, el primer ministro Asquith va a nombrar a Winston Churchill primer Lord del Almirantazgo. ¿Qué cargo es este? Muy británico, Lord del Almirantazgo. Es una especie, yo diría, de ministro de Marina, por así decirlo. Equivalente al ministro de Marina, hoy ya no existe. Churchill, que había defendido, ¿se acuerdan?, el presupuesto de la Marina, va a ser precisamente nombrado primer Lord del Almirantazgo. Emprende una profunda reorganización del ejército del país y particularmente también de la Armada Británica, buscando convertir esa Armada Británica en la primera del mundo. Estaba compitiendo ya con la británica y los Estados Unidos ya estaban probando también sus buques en esa guerra de Cuba, en donde los acorazados norteamericanos sobrepasan rápidamente a los barcos todavía casi de madera de España en esa guerra.
cambia el carbón por el petróleo como combustible de la flota, ordena también la instalación de cañones de gran calibre en las en, en los navíos, impulsa la construcción de los primeros acorazados terrestres, vienen a ser los tanques que aparecen precisamente en la Primera Guerra Mundial como novedad, y consigue que el tanque entonces empezase a ser considerado imprescindible como instrumento bélico. Durante la guerra, por lo tanto, está ocupando un cargo decisivo, una especie de ministro de Marina, ministro de Defensa, en plena Primera Guerra Mundial. Y es un hombre también que le busca estar que le gusta estar en todas y sobre todo en las decisiones. Y bajo esa perspectiva, él idea también varias campañas, algunas con éxito, otras con cierto fracaso. Y una de las que efectivamente supone un fracaso relevante fue precisamente el desembarco en Galípoli. Galípoli, aquí debería haberles traído un mapa de los Dardanelos, del estrecho que une el Mar Negro con el Mar Egeo, es decir, el Mar Negro con el Mediterráneo, donde está Estambul, y luego el Mar de Mármara, es un pequeño estrecho en donde está también la ciudad de Galípoli. Eso estaba en manos del Imperio Turco Otomano. Sin embargo, la flota rusa requería, y en este caso la flota rusa está aliada precisamente a Inglaterra en la Gran Guerra, requería de poder pasar por ese estrecho. En el Mar Muerto, en el Mar Negro está Crimea, y es donde está fundamentalmente el principal puerto de la flota rusa. ¿Por qué? Porque el resto de los puertos de Rusia se congelan durante el invierno, en el Ártico y también en el Pacífico Vladivostok. Por lo tanto, la única salida hacia aguas tibias es a través del Mar Negro por el Mediterráneo. Si el Imperio Turco tiene precisamente cerrado el paso de los Dardanelos, no puede pasar hacia el Egeo, no puede pasar hacia el Mediterráneo y por lo tanto no puede prácticamente actuar en la guerra. Por lo tanto, Inglaterra busca abrir ese paso, y yo diría que minusvalora la fuerza del Imperio Turco, que se parapeta precisamente ya con metralladoras en las montañas que rodean el estrecho, y se va a dar la batalla de Galípoli o la batalla de los Dardanelos, en donde, se calcula que unos 25.000 británicos pierden la guerra, muchos de ellos voluntarios también australianos. Ahí hay una bonita película, yo siempre les recomiendo el cine, el buen cine, aunque para gustos no hay nada escrito. Galípoli es la primera película que filma Mel Gibson, y él hace de joven australiano que también va voluntariamente a la guerra, y le toca como primera campaña Galípoli. No les voy a contar la película, así que sigamos. Galípoli supone un tremendo desastre para Inglaterra, y finalmente también una cierta deshonra. Que el Imperio Turco Otomano haya derrotado al Imperio Británico hacia 1915 era una fuerte deshonra que le va a costar evidentemente el puesto. Tiene que dimitir, y uno dice, bueno, da un paso al costado. Sin embargo, este joven, porque evidentemente tiene 30 y tantos años, decide incorporarse al ejército, es decir, no marginarse del conflicto, sino involucrarse como voluntario en el ejército, y aquí lo tenemos al mando del 6º Batallón de Fusileros Reales Escoceses en 1916. Es decir,
Churchill es un hombre de acción. Tenemos generalmente la imagen del Churchill de los últimos años, evidentemente con bastón, ¿ah? Con una botella casi de whisky diaria, con 5 puros al día, y uno dice, bueno, este tipo realmente es una especie de cadáver, ¿ah? Caminando. No. Churchill fue durante su vida un hombre particularmente activo y aventurero, audaz permanentemente, y su carácter lo demuestra. Asquith, el primer ministro, va a ser sustituido en plena guerra por Lloyd George, y el nuevo primer ministro llama de nuevo a Churchill, en este caso para integrarlo en su gabinete, como ministro de armamento en 1917 y luego para la cartera de guerra y de aire en 1918. En otras palabras, va a ser requerido, lo que tiene que haber demostrado capacidades realmente notables, más aún estando en plena Gran Guerra, en Primera Guerra Mundial. Churchill es una figura, por lo tanto, relevante en ambas guerras mundiales. También se nos olvida, pensamos que solo fue relevante en la Segunda Guerra Mundial. Lo tenemos como ministro prácticamente de guerra durante buena parte de la Primera Guerra Mundial. Allí favorece la intervención de los británicos en la guerra civil también rusa. Recuerden de que Rusia, en plena Gran Guerra, producto de los desastres del ejército ruso en la Gran Guerra y de la descomposición, yo diría, social y económica de Rusia y de la decadencia del zarismo, se produce la revolución bolchevique durante la Gran Guerra. ¿Ah? Y eso supone una desestabilización para el sector precisamente de Francia, de Inglaterra. Sin embargo, se les va a Rusia, por así decirlo, que sale de la guerra producto de la revolución bolchevique, pero se incorporan los Estados Unidos a la Gran Guerra, que son los que finalmente desequilibran esa tensión prácticamente igual que llevó prácticamente a que las líneas del frente fueran estáticas durante meses y años durante esa Primera Guerra Mundial. Envía armas también a los polacos para resistir el avance del Ejército Rojo en 1920. A ver, la revolución bolchevique uno piensa que es unánime, un poco y que todos se rebelan frente a la autarquía del zarismo. Sí y no. La verdad es que vamos a ver que Lenin se aprovecha de la debilidad del régimen y con una minoría ante, yo diría, la falta también de responsabilidad política de distintos sectores de Rusia, se apodera de Rusia. Pero luego van a haber 3 años de guerra civil entre el Ejército Rojo y el Ejército Blanco. Aquí vemos cómo Churchill apoya en este caso también al Ejército Blanco y apoya a los polacos que acaban de independizarse con la Gran Guerra porque Rusia quiere una revolución universal, conforme a la doctrina marxista. Trabajadores del mundo unidos, escribió Marx. Y por lo tanto hay que expandir esa revolución por Europa. Europa está en cenizas tras la Gran Guerra, es el momento de avanzar sobre Berlín. Allí los polacos van a generar la batalla de Varsovia, es decir, van a defenderse a través de la batalla de Varsovia, deteniendo precisamente al Ejército Rojo, con apoyo, en este caso, de abastecimiento británico. La relación entre Polonia e Inglaterra es muy interesante hasta el día de hoy y sobre todo durante la Guerra Fría. Tengo que avanzar más rápido. En 1921, ministro de Colonia firma el Tratado Anglo-Irlandés que establece finalmente el Estado de Irlanda y que deja el Ulster, Irlanda del Norte, también como parte del Imperio Británico. Es un asunto que todavía tiene complejidades hasta el día de hoy.
La posguerra lo aparta del gobierno y lo distancia, en este caso, de nuevo de los liberales. En 1924 se va a reincorporar a los Tories, al sector conservador, ya dije, conservador moderado, liberales moderados. En 1925 es llamado como ministro de Hacienda. Y aquí es bien interesante, porque uno dice, los ministros de Hacienda son personas particularmente especializadas en una ciencia, como es la economía. Pero aquí lo que vemos es que personas que tienen don de mando, capacidad, ingenio, que se saben rodear de personas capaces, son solicitadas en distintos cargos. Y es el caso precisamente de Churchill. En 1926 apoya a Mussolini como baluarte contra la revolución comunista. Recuerden de que los primeros años de Mussolini, que llegó al poder en 1922, va a tener una cierta política internacional y bastante buena prensa en general, porque se muestra como baluarte frente a un amenazante comunismo que después de la guerra de ganar esa guerra civil genera evidentemente una expansión a través del surgimiento de los partidos comunistas en Europa. Va a ser la guerra de Abisinia, luego en 1935, lo que separe también a Mussolini de una alianza con Inglaterra y con Francia que inicialmente tuvo para finalmente alinearse con Hitler, que fue la perdición en este caso del régimen de Mussolini. Entre 1929 y 39, Winston Churchill, abandona previamente el Ministerio de Hacienda tras la crisis de la Gran Depresión, que supone un tremendo golpe a la economía mundial, el crack de la bolsa neoyorquina a partir de octubre del 29 y la situación precisamente que genera de depresión económica en buena parte de Europa, particularmente también en Alemania, y que lleva a que sea reemplazado como ministro de Hacienda. Entre el 29 y el 39, Winston Churchill se aparta voluntariamente de la política, se dedica principalmente a escribir y a cultivar también su afición por la pintura. Él va a tener dos grandes obras, una sobre la Primera Guerra Mundial, otra sobre la Segunda Guerra Mundial. Va a tener también buenas biografías como la de su padre, como la del Duque de Marlborough, y va a tener esos diarios de viajes juveniles en donde precisamente también habla y como testigo y protagonista de esas guerras, por así decirlo, coloniales. Es un gran escritor y la escritura y la pintura van a ser dos aficiones que también en momentos de declive político lo acompañen para superar constantes depresiones. Depresiones que él las va a relatar como The Black Dog, el perro negro que de alguna manera lo asolaba y lo arrinconaba durante buena parte de su vida. Este hombre que se ve muy fuerte también sufre de depresión. Eh, Defiende a Eduardo VIII cuando se hablaba de la necesidad de que abdicara. Él, yo diría, en este caso, entiende de que su matrimonio finalmente no iba a generar escándalo y que era cosa de dejar pasar el tiempo para, para que se diluyera en la opinión pública. Eh, Esta situación también lo va a distanciar un poco de su hermano, que posteriormente lo sucede, Jorge VI, e inicialmente también de Isabel, que también vio cómo fue una persona muy cercana a Eduardo VIII. Y Eduardo VIII para Isabel era una figura compleja, teniendo en cuenta de que era un rey, por así decirlo, emérito, una especie de rey en el exilio, que en cualquier momento también podía hacerle sombra. La guerra de Abisinia, como dije, aleja a Italia de Inglaterra y Francia y cambia de alianza y se va con Alemania. Hitler comienza a advertir que la llegada de Churchill comienza a advertir que la llegada de Hitler al poder supone una verdadera amenaza para toda Europa.
Mientras buena parte de la opinión pública británica estaba un poco acomplejada por las condiciones del dictat, del Tratado de Versalles, que habían sido particularmente onerosas para Alemania y por lo tanto había que abuenarse con Alemania, Hitler advierte desde un primer momento la verdadera amenaza que supone el ascenso de Hitler en 1933 al poder. Se genera el expansionismo alemán, la cuestión de en 1938 el Anschluss, la anexión de Austria, en 1938 la cuestión de los Sudetes, una región precisamente de Checoslovaquia con población alemana, en donde el primer ministro Chamberlain decide viajar a Múnich. Es Mussolini el que busca un apaciguamiento de esta situación. La política de Chamberlain es también de apaciguamiento, no molestemos a Hitler. La verdad es que hay mucha población alemana en los Sudetes, dejémosles que se queden con los Sudetes y hagámosles comprometerse con que hasta ahí llega el avance alemán. La verdad es que fue una verdadera claudicación y Hitler va a interpretar la conferencia de Múnich como una debilidad de Occidente frente a su avance y en vez de detener, por así decirlo, su expansionismo, lo alentó aún más y al año siguiente precisamente inicia la Segunda Guerra Mundial invadiendo Polonia. Chamberlain había viajado a Múnich, entrega los Sudetes y Churchill tiene una de esas frases también para el bronce. Le dice, os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra, le dice a Chamberlain, elegisteis el deshonor y vais a tener la guerra. En otro lado, también con bastante perspicacia, ve hacia dónde van los tiros. En 1939 invade Alemania a Polonia y Francia e Inglaterra le declaran la guerra. Tenían un tratado precisamente de mutua defensa. Churchill es nombrado Lord del Almirantazgo, llamado por Chamberlain, su mismo adversario, pero viendo que la situación se pone compleja, lo llaman nuevamente a asumir cargos decisivos. La Armada transmitía a todos sus navíos, Winston vuelve con nosotros. En otras palabras, era una persona particularmente polémica, pero también profundamente querida en tanto sectores políticos como militares británicos. El 10 de mayo de 1940, Churchill va a ser nombrado primer ministro, pronuncia ahí una conmovedora arenga en donde solo ofrece sangre, sudor y lágrimas a sus conciudadanos en momentos en que prácticamente Francia está en el suelo y en donde las tropas británicas han quedado acorraladas, vamos a ver, días después en Dunkerque. Churchill consigue mantener la moral en el interior y en el exterior de una Inglaterra que se ve acosada precisamente por un avance explosivo, dinámico. Apenas en 4 semanas llegan a París y Hitler está desfilando bajo el arco del triunfo. La situación es particularmente alarmante para todo Occidente. Los Estados Unidos y la Unión Soviética todavía no intervienen en la Segunda Guerra Mundial, sino hasta bien avanzado en 1941. En junio del año 40 se produce esta especie de bolsón de soldados en la playa de Dunkerque en donde Hitler pudo acabar con ellos. Y dicen de que deja porque está buscando obtener la rendición de Inglaterra y por lo tanto permite, ahí tienen otra buena película también, Dunkerque, ese apoyo prácticamente de toda la población en pos del traslado de esos soldados de nuevo a la isla. Van a ser alrededor de 300.000 soldados que son capaces de volver y que posteriormente desembarcan algunos de ellos en Normandía años después.
Cuando Francia queda totalmente sometida al dominio de Hitler y mientras los Estados Unidos, como digo, seguían proclamando su inamovible neutralidad, Churchill convoca una reunión de su gabinete y con excelente humor, es decir, cuando el panorama era más negro, dice, bien señores, estamos solos. Inglaterra está solo. Encuentro la situación en extremo estimulante. Es decir, es el que muestra su carácter precisamente en los momentos decisivos. ¿Ah? Y así lo hizo. No tuvo tampoco escrúpulos para bombardear y atacar la flota francesa que estaba en Mers el-Kibir, en la costa de Argelia. Se había refugiado la flota francesa. Inglaterra, pensando en que esa flota francesa podía ser tomada precisamente por los alemanes, decide atacar a esa flota francesa. Iban a morir más de 2000 franceses en, eh, precisamente para que Alemania no se hiciera de parte de ese buque. La batalla sobre Inglaterra es tremenda, bombardean. En la Primera Guerra Mundial los aviones apenas podían llegar a cruzar el Canal de la Mancha, pero en la Segunda Guerra Mundial tiraban bombas, digamos, de manera brutal, toneladas y toneladas. Buena parte de la población, niños y mujeres, abandonan Londres y se van al campo. Inglaterra está a punto de claudicar y es ahí cuando en medio de la batalla de Inglaterra señala en la Cámara de los Comunes, nunca tantos le debieron tanto a tan pocos, refiriéndose precisamente a los pilotos de la RAF, de la Royal Air Force, que hicieron frente con sus vidas también a esos ataques de Alemania. En la Segunda Guerra Mundial, no me queda mucho tiempo, así que voy a ir muy rápido. Vemos que en 1941 cambia el péndulo de la guerra con la incorporación de la Unión Soviética y de los Estados Unidos en el mismo bando, en el bando de los aliados, y el ejército alemán tiene que dividir precisamente su ejército hacia el frente ruso y hacia el frente occidental. Los aliados preparan el día D, junio de 1944, que supone el inicio del fin de la Segunda Guerra Mundial. Esa capacidad de levantar y de mantener, por así decirlo, de pie a Inglaterra frente a un adversario que, hay que decirlo, era superior como era Alemania, en ese momento es notable. Más aún también una política que busca y que sabe que solo Francia e Inglaterra no van a poder detener a los nazis y que es necesario que se incorporen cuanto antes los Estados Unidos y por lo tanto su labor también va a ser invitar a los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, que se produce en el año 41 con el bombardeo a Pearl Harbor por parte de la Marina japonesa. Aquí vemos el momento del fin de la guerra. Y uno dice, bueno, es el momento en que el rey y la reina y sus hijas salen al balcón. Jorge VI, Margarita, Isabel, la reina madre, pero la guinda de la torta es Churchill. Él es el que está en medio y lo que quiero decir es que él es de alguna manera el gran responsable también de esa capacidad de resistencia de los ingleses durante la Segunda Guerra Mundial. Va a participar en la conferencia de Yalta y posteriormente en los inicios de la conferencia de Potsdam. Ambas creo que las vamos a ver en un ciclo más adelante, así que se las dejo para otra charla. Vamos a ver aquí la capacidad que tiene Churchill también para advertir de que se ha acabado con los nazis, pero que surge un adversario para Occidente enorme, y él es el primero que habla precisamente de una cortina de hierro en un discurso en Estados Unidos en 1946, invitado precisamente por el presidente Truman.
Winston Churchill señala, desde Stettin en el Báltico a Trieste en el Adriático, ha caído sobre el continente una cortina de hierro. Tras él se encuentran Viena, Budapest, Belgrado, Bucarest y Sofía. Todas estas famosas ciudades y sus poblaciones y los países en torno a ellas se encuentran en lo que debo llamar la esfera soviética. Y todos están sometidos de una manera u otra no solo a la influencia soviética, sino a una altísima y en muchos casos creciente medida de control por parte de Moscú. Muy fuertes y en algunos casos cada vez estas medidas son más fuertes. Está advirtiendo de que el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial fue la Unión Soviética, que no cedió un territorio, un centímetro del territorio ocupado y que finalmente ocupa media Europa frente a una cierta pasividad de Occidente. La verdad es que Inglaterra durante todo el siglo XX venía en decadencia. Y aquí es muy interesante de que pese a esa decadencia, yo diría que Churchill le otorga tremenda dignidad a esa pérdida de influencia del Imperio Británico, advirtiendo también que probablemente ahora la responsabilidad es de otros y particularmente de los Estados Unidos. Churchill vuelve a ser primer ministro entre 1951 y 55, ahora con Isabel II. Tiene la capacidad de renovar lo que él llamaba esa relación especial entre Inglaterra y los Estados Unidos. Recuerden de que los Estados Unidos de alguna manera son hijos de Inglaterra y frente al dominio económico de Inglaterra en el 19, podemos decir, lo reemplaza su hijo, los Estados Unidos, en el 20. Va a tener presencia en conflictos de descolonización, en el conflicto anglo-iraní, en el conflicto de descolonización en África, la rebelión Mau Mau. No tiene escrúpulos para utilizar la fuerza militar cuando estima conveniente, y lo hace de modo también cuyas consecuencias en ocasiones son positivas y en ocasiones también lo debilitan también su propia posición. Su salud comienza a debilitarse en 1955. Winston Churchill renuncia finalmente en su segundo periodo como primer ministro en 1955 y se dedica fundamentalmente a pintar, a viajar y a escribir. A viajar por el Mediterráneo, entre ellos va a ser un asiduo huésped del yate Cristina de Aristóteles Onassis, 6 o 7 cruceros se mandó con Aristóteles Onassis por el Mediterráneo, entre ellos uno que pasó por los Dardanelos. Dicen que Onassis dijo, mejor pasemos de noche, no le hagamos recordar a Churchill la batalla de Galípoli. En 1953 obtiene el Premio Nobel de Literatura por su maestría, dice la Academia, por su maestría sueca, por su maestría en la descripción histórica y biográfica y por su relevancia en sus discursos en defensa de los valores humanos. En 1963, John Fitzgerald Kennedy le otorga la nacionalidad norteamericana por gracia como ciudadano honorario. Fíjense que al único no que se lo habían dado antes era precisamente a Lafayette, aquel que había participado en la Revolución Norteamericana, en la independencia de los Estados Unidos. Sus últimos 10 años lo vive pintando, es un pintor con estilo, yo diría, impresionista, que tiene y que sus obras se han vendido. Muchas veces la firma vale más que el talento artístico, pero tenía cierto talento artístico. Y va a vivir en esta casa, precisamente que se la compró a mediados de su vida, la Chartwell House, en donde vivió con su querida Clementine también durante muchos años. Vamos a quedar aquí y quedan invitados para el resto de las sesiones de estos líderes del siglo XX. Muchas gracias.